Universidad. Vamos a hacer el cambio de micrófonos correspondiente. Ahí está. Y saludar a la comunidad, saludar a la audiencia, saludar a Ricardo Millán, que no se nos va a unir al parecer. No hemos podido contactarnos, debe estar en intensas tareas a esta hora, así es que corresponde también que pueda seguir desarrollando sus labores. Y sí va a estar con nosotros Henry Azurmendi, director de ProChile aquí en la región, y Pablo Díaz, quien hoy los que están conectados a través de Facebook Live van a poder verlo en el estudio de la radio. Así es que una innovación en el equipo Me hice con el va a estudio estar de la allí. radio. Nosotros por razones de salud y de un resfrío repentino, mejor no vamos a estar. Teníamos pensado hacer algo ahí en desconfinamiento, pero vamos con calma, digamos, ya lo haremos, tendremos espacio para aprovechar el periodo de desconfinamiento, digo. Porque además, así como se desconfinan cosas, otras se recortan y a eso nos vamos a dedicar un poco hoy. Así es que saludos, Pablo. Partamos por el dueño de casa, ¿ah? Por Pablo Díaz. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, muy cómodo. Me han atendido bien en esta radio. Cómodo. No, todo muy bien. Aproveché de una vuelta a Valdivia y estar en la radio, aprovechar el desconfinamiento, como decíamos, y con todas las medidas de seguridad. Así que para que todos los que nos ven, estoy absolutamente solo en este estudio. Entré con mi mascarilla y toda la cosa, así que seguimos las normas que corresponden a la pandemia. Así que todo muy bien, gracias. Todo perfecto. Qué bueno. Y Henry, ¿cómo estás? Henry Surmendi. Hola Víctor, hola a don Pablo, el nuevo locutor de la radio. Tiene pinta de locutor, ¿eh? En todo caso. Sí, 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 claro. No sí, sé de sí, qué tipo de sí, programa, pero puede ser. Me encanta la radio, siempre lo he dicho. sí, Sí, me gusta se, mucho. se ve con pinta de locutor, si no lo ve desde fuera, por primera vez dice, sí, tiene pinta de locutor, así como de rockero, así. ¿Eh? Claro, con mi polera. Programa de Sí, música. claro. Sí, como de música. ¿Eh? Sí, vía X, una cosa así. Ya me mató. Exacto. ¿Cómo estuvo la semana, Henry? Bien movida con harto trabajo. Nosotros en harto movimiento, literalmente en ProChile. Recordemos que la semana pasada, antepasada, asumió un nuevo ministro, el ministro Alamán, que todos lo conocen. La- rápidamente, De hecho. rápidamente se juntó con nosotros. La semana pasada tuvimos reunión con él, los directores regionales, y nada, a trabajar por la reactivación, hartas cosas que encargó y nos tiene ahí con harto un enfoque mucho más de terreno, mucho más de pequeña y mediana empresa, así que no, interesante la mirada que trae el nuevo ministro. Sí, sobre eso nos podrías comentar un poco más, porque uno se maneja con las informaciones nacionales y te fijas que a nivel nacional es la política la que se lo come todo, ¿no? Entonces nos cuesta a veces entrar en, bueno, ¿para qué sirve en definitiva que tengamos una institucionalidad que incorpore la cuestión económica a la cuestión de las relaciones internacionales, digamos, ¿no? Sí, el Ministerio de Relaciones eh, Internacionales, el MINREL, ¿cierto? Tiene dos patitas, tiene la patita de las relaciones internacionales y después tiene la otra patita que es otra subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales. Y bajo de las Relaciones Económicas Internacionales está ProChile, que se encarga específicamente de la promoción de exportaciones. ¿Ya? Entonces, es como extraño esta parte económica, ¿cierto?, en relaciones exteriores, pero tiene mucha lógica porque la pega nuestra es básicamente promocionar a nuestra pequeña y mediana empresa, a nuestros exportadores afuera de Chile. Y para eso, ¿cierto?, quien tiene la mejor infraestructura, por decirlo así, tanto de personal como también física, es el Ministerio de Relaciones Exteriores, principalmente embajadas y oficinas comerciales que han venido trabajando en Claro. los últimos 30 años. Nosotros tenemos hoy día 56 oficinas comerciales. La mayoría de esas oficinas comerciales, yo diría que en un 50% están directamente vinculadas con las embajadas, con las representaciones diplomáticas que tiene Chile en el extranjero. Entonces, claro, ahí uno entiende por qué y claro, nos da una ventaja competitiva importante.
el otro día se lo mencionaba a alguien, yo no sé si no sé, Microsoft, por ejemplo, o Amazon, tiene tantas oficinas a nivel internacional de representación. Yo creo que es un tema importante y no menor en el cual, claro, ahí hay una ventaja importante para los exportadores, para quienes trabajan con nosotros. Y en este caso, obviamente, el ministro Andrés Alamán nos pidió personalmente, nos reunimos con él, que diéramos una mirada de urgencia a lo que estamos trabajando, sobre todo con la pequeña y mediana empresa que está, nosotros tenemos clientes, beneficiarios que están muy, muy complicados. Yo en la región de Los Ríos he tenido 3 o 4 empresas que han cerrado, ¿ya? Exportadoras, por lo tanto que le pongamos harto pino y harto trabajo con ellas, porque muchas de esas empresas, muchas veces si nosotros logramos que mantengan clientes, que puedan vender a un buen precio, que puedan abrir mercado, las ayudamos y ayudamos a que se salven, ¿ya? Yo siempre doy el ejemplo acá de Frival, que no por el trabajo nuestro, sino que ellos fueron muy visionarios y desde hace 2 años que venían trabajando el tema de abrir el mercado de China. Y claro, cuando tuvimos el 18 de octubre del año pasado el estallido social, ellos tuvieron que cerrar, ¿ya? ¿Por qué? Porque bajaron mucho las ventas a nivel nacional. Y después ya en diciembre tuvieron la ocasión de abrir el mercado de China y de ahí no han parado, ¿ya? A diferencia de muchas empresas regionales que después con el tema del coronavirus han tenido que cerrar, no han podido vender. Ellos, gracias al trabajo y a la visión que tuvieron de abrir el mercado de China, hoy día siguen trabajando, siguen vendiendo y bueno, ya ahí tenemos, no sé, 250 trabajadores directos y y un sector completo de la Claro. agricultura regional que se ve beneficiado porque ellos siguen trabajando y en este caso exportando. Sí, Esa es y un poquito la mirada. ¿Mm? claro, porque al final incluso parte de los primeros, porque ya llevamos creo que un mes, ¿no? En este cambio de gabinete y Más o menos 3 semanas, o- sí. un poco menos, claro. Y, y lo primero ha sido esto de que, claro, como la interna política ha estado muy dura, muy activa, digamos, eh, eso ha impedido que se hable de otras cuestiones que están asociadas. Pero en el principio yo recuerdo que se habló de los tratados internacionales, o sea, salió Escazú, por ejemplo, como uno de los temas pendientes. No te vamos a pedir a Henry Surmendi que asuma la vocería de relaciones internacionales, pero exteriores, pero sí, claro, ahí hay temas que todavía va a tener que trabajar este gobierno, ¿no? Y que van a seguir estando en la agenda de futuro. Y que algo van a tener que ver también con lo que nosotros hemos estado conversando. La semana pasada hicimos una interesante línea de diálogo sobre qué significa o qué se le podría pedir a las empresas respecto al desarrollo sostenible. Y eso ya marca un poco el tono de lo que podría ser también lo que viene después de una crisis o como parte también de la política contracíclica, como se le llama a veces, que esto de salir a jugar justo en periodo de crisis, a levantar ideas, iniciativas en el ámbito económico. Así es que ahí tenemos harto material. Creo que se lo pregunto en todo caso a Pablo, porque esta semana nos apareció este tema del recorte nacional de los presupuestos, que en el caso de la región alcanza a un poco más del 10% del presupuesto. Estamos hablando de 6.000 millones de pesos, una cosa así. Hay 9 regiones que están en la misma situación, etcétera. Y por lo tanto, digamos que estamos caminando sobre ya una situación económica mucho más difícil que la que teníamos hace algunas semanas incluso y que ya visorábamos que iba para allá, ¿no? Pablo. Mm. Sí, varias reflexiones. Tomar lo que dice Henry primero, súper como entre paréntesis, ¿no? La misión de ProChile, la importancia que tiene en una economía como la nuestra, que es muy abierta. Y eso, una de las críticas que se había hecho, qué bueno que haya un cambio de visión, como dice Henry, una de las críticas que teníamos muchos era cómo se había perdido el trabajo internacional del ministerio, en el fondo, de las relaciones internacionales. Ojalá que eso mejore y sobre todo por el bien de los empresarios del país, obviamente los de la región, y sobre todo los de la pequeña y mediana, porque a ellos les cuesta mucho más hacer giras
tecnológicas, le cuesta mucho más ir a ofrecer sus productos o ir a buscar insumos, maquinarias, y desde allí la respuesta que pueden dar los servicios del Estado, como por ejemplo ProChile, se transforman en relevantes. Antes de irme de cabeza a lo que planteas, Víctor, y que habíamos dicho que íbamos a conversar, que el presupuesto, solo una reflexión que lo voy a encadenar con aquello. Conversábamos la semana pasada, al último minuto del programa, que había salido el informe de cuentas nacionales del Banco Central, y decíamos súper en simple que mostraba que la caída de la economía era gigante, la más grande medida, ¿no? Desde el 82 que se mide, y justo había crisis, 82, 83, y es más grande que eso, en el fondo. Pero ¿por qué lo traigo a colación de nuevo? Porque parecía, o lo que yo por lo menos sentí, es que el retiro del 10%, habíamos dicho que iba a funcionar mucho y que iba a ayudar muchísimo a la familia. Pero pareciera que había provocado un par de semanas una mirada absolutamente positiva de lo que podría pasar, ¿no? Cosa que es correcto. Incluso lo dijimos acá, que teníamos incluso la mesa de diferencias con el 10%. Yo me paraba en la vereda de que aquellos que creían que esto iba a dinamizar un poco o iba a hacer que cayera mucho menos, un poco menos la economía como va a caer en el fondo. Pero parece que nos creímos el cuento de que esto estaba mucho mejor. Entonces el informe de cuentas del Banco Central vino, y por eso lo puse, a decir, ojo, ya está bien, el 10% nos ha ayudado mucho, pero esta cuestión no es batalla ganada, al contrario, vamos a tener una posición económica muy difícil. Y creo que acá lo amarro, el recorte presupuestario, que el primer comentario que quiero hacer sobre el tema, viene a terminar esa visión de, oye, esta cuestión, esta batalla no se pelea ahora, ¿no? ¿Qué va a pasar el próximo año con la famosa reactivación? Si la reactivación no es per se, no es porque se vaya a dar sola, ¿no? No es una autogeneración y que porque todos nos pusimos de acuerdo nos cambió el ánimo, vamos a reactivar la economía. Eso no va a pasar. Necesitamos, como todo o toda actividad, energía y combustible para que esto funcione. Y una de las energías y combustibles de la economía, evidentemente, son los recursos financieros. Entonces, encontrarnos con que en una región, no solo, obviamente, como tú decías, en esta, pero en nuestra región de los ríos, con muchísimo menos recursos de este año, y ya sabiendo que la pelea de recursos a nivel central, por tanto, va a ser mucho más dura que cualquier año anterior, lo habíamos adelantado también, que a diferencia de todos los años, el presupuesto del próximo año se está construyendo sobre base, antes era con base cero, o sea, decíamos ya, la plata que tú tienes y ven a discutir cuánto podemos subir. Hoy día, la discusión presupuestaria, el cambio fue, hoy día vamos a discutir sobre cada recurso en cero, y tú tienes que venir a pelear cuánto le vas a poner a cada recurso, peso a peso. Por lo tanto, ya no es esta mirada de que tenemos los recursos de base y sobre eso vamos a trabajar el próximo año. Al contrario, ni siquiera están asegurados los recursos de base que ya existían. Por lo tanto, hay un recorte presupuestario que viene a golpear muy fuerte en distintos ámbitos que ahí vamos a conversar en el programa, pero viene a decir que la región tiene menos disponibilidad para tomar decisiones regionales. Y esa es una de las cosas más profundas que a mí me pasa con este recorte presupuestario, porque entendemos pandemia, entendemos que hay que hacer muchas cosas, pero también se puede hacer desde las regiones. O sea, ahí hay una discusión súper larga y de hace mucho tiempo atrás. No, es que, ¿por qué las regiones no podemos administrar recursos, ¿no? ¿Por qué mejor no se dijo, oye, estos 6.000 y tanto que no están ejecutando, que es otro tema que podemos conversar después, que no se están ejecutando bien? Bueno, ¿qué hacemos para ejecutarlo en la región? Sino que tenemos que esperar que desde otro lado nos vengan a decir aquello que necesitamos hacer en la región. Yo siempre doy un ejemplo, con esto quiero terminar esta parte, que a mí me parece gráfico, ¿no? Que yo discutía mucho sobre el centralismo cuando estaba en la Corfo. Y un día le dije al vicepresidente en ese momento, Eduardo Vitrán, le digo, ¿qué vas a ver un comité de selección de proyectos en Santiago? La importancia que puede tener, por ejemplo, una iniciativa hortícola en Chiscahue o en otro, pongan el nombre que quieran, en Pocura, ¿no? En Traitraico. O sea, para esos sectores son importantes cosas que no se ven por la magnitud, evidentemente, a nivel central, sea en Santiago o en otro. Y allí está la diferencia, que cómo nosotros dinamizamos y cómo tenemos mayor impacto en los recursos es definiéndolos en la región. Por lo tanto, cierro,
El primer golpe que yo digo que da es hacia la autonomía y la capacidad, y otra vez esa crítica velada hacia las regiones que no tenemos las capacidades de poder ejecutar recursos. Gracias, Pablo. Pablo Díaz, que está con nosotros, Henry Surmendi también. Yo decía al principio, claro, el recorte de 6.000 millones para la región suponen algo del 10% más del 10% del presupuesto con que cuenta la región. Pero además, si uno mira el recorte nacional que se hace, que son 54.700 millones de pesos, el recorte que se le hace a la región de Los Ríos también es más del 10% de eso. Entonces, además, dentro de las recortadas, somos de las más recortadas, ¿no? Sí, solo Entonces, un paréntesis, lo estoy leyendo, ¿sí? perdón, para dar este número. Biobío, que es una región gigante, ¿no? 5.300 millones de pesos. De Menos recorte. que nosotros. Menos que nosotros. Bueno, yo digo nosotros, pero yo me refiero a que supongo que hay agentes económicos, actorías que se ven especialmente perjudicadas y que deben estar sintiendo esto. Yo lo vi normalmente yo hablo de operaciones comunicacionales cuando veo alguna, digamos, y me parece que algo de eso tiene cuando tú argumentas se lo pregunto a Henry, que esto estaría asociado directamente a la ejecución presupuestaria, ¿no? O sea, si es así, entonces ¿dónde está escrito eso? Digamos, entréguenme la fuente, ¿no? O sea, esa es la pega que uno debiera hacer por lo menos, digamos, a ver, ¿dónde está escrito que a baja ejecución hay recorte? Porque si fuese así, entonces habríamos vivido en recorte siempre, digamos, ¿no? Y habrían habido grandes polémicas, más que las que hubieron, digamos, en el pasado. Entonces, a mí me parece que eso es como un tema que no amerita mucho fondo, y sí tiene mucho más que ver eh, esto del presupuesto en base cero y en definitiva de la política que se ha estado negociando al final en estos meses respecto de cómo utilizar la billetera fiscal y cuál es el rol de Hacienda de nuevo respecto en este caso, de las regiones. Por lo menos las críticas que han salido desde regiones van direccionadas hacia Hacienda, ¿no? Henry. Sí, harto temas, ¿ah? Lo primero, claro, que a ver por dónde partir desde el principio. Mira, el tema claro, la rebaja presupuestaria a nivel de regiones, solo un dato, ¿ah? Yo que soy un servicio público desconcentrado, no descentralizado, a nosotros también nos hicieron un recorte bastante grande, ¿ya? Yo te lo comentaba, Víctor, antes de comenzar. Nosotros a nivel nacional tuvimos un recorte de 13.000 millones de pesos, y lo tuvimos hace 3 meses atrás. Creo que fuimos uno de los primeros servicios públicos que nos hicieron el recorte. Eso significó, por ejemplo, que a nivel de región yo tenía 10 proyectos. De los 10 proyectos, 5 quedaron en cero, no se pudieron ejecutar este año. Otros 5 me rebajaron el 30% y otros 2 me rebajaron el 60%, ¿ya? Entonces, claro, a lo mejor porque éramos pro Chile, no fue importante, no fue noticia, pero claro, lo sufrimos. Pero hay otros servicios públicos que les ha aumentado los recursos, ¿ya? Corfo, Cercotec. Yo hablaba con el director de Cercotec y él me contaba, me decía ayer que, anteayer creo que hablé con él, normalmente en un año, el año anterior, él le tocó ejecutar alrededor de 2.200 millones de pesos en la región, y este año estaba ejecutando, si no me equivoco, 6.000 millones, ¿ya? Entonces ha habido servicios públicos que sí les ha bajado harto el presupuesto, pero a otros que les ha subido, ¿ya? Y el criterio, al menos a nosotros, ha sido claro, fomento productivo, reactivación económica, salud, ¿ya? Insumos para combatir la pandemia. Eso es como el criterio, ¿ya? Es importante también comentarlo porque que no se piense que solamente han habido recortes. El tema del recorte a nivel regional, yo ahí coincido plenamente con Pablo. Yo también soy regionalista y claro que duele esta señal de que a nivel de regiones, cierto,
te descuenten 6.000 millones, ¿ya? Más aún conociendo cómo funcionan los sentimientos regionales respecto al FNR, que es un tema sensible, por decirlo menos, en el cual, claro, ahí hay discusiones, hay posibilidad de definir lo que quiere hacer la región, lo que quieren hacer los municipios. Entonces igual es complejo, yo ahí no me pierdo, es un tema sensible, es un asunto, claro, se menciona que ejecución presupuestaria, pero mira, no es por defender a nadie, pero todos sabemos que siempre estamos en esta época, septiembre, octubre, desde junio hasta octubre siempre está la discusión de que la ejecución presupuestaria va baja y todo el cuento. Y finalmente llegamos a fin de año igual con el gasto en el 100%. Eso ha sido una tónica, ¿cierto?, que se repite en todas las gestiones, no es algo nuevo. Entonces, claro, yo creo que lo que hay que hacer es que hay que transparentar nomás, que esto es una decisión que tarde o temprano iba a tener que afectar a los gobiernos regionales. Ya afectó a varios servicios públicos, algunos más, otros menos, y en algún momento tenía que afectar a los gobiernos regionales. Ahora, la diferencia entre una región y otra, yo creo que eso es discutible, ¿ya? Qué tipos de proyectos se van a dejar de financiar, también yo creo que ahí se van a dar los espacios para discutir, y me imagino que ahí estará trabajando el intendente, su equipo. Sé que los consejeros regionales también están ahí generando sus instancias de conversación con DIPRE, y bueno, pero yo creo que había que transparentar el tema. Todo nos iba a tocar el recorte presupuestario, unos antes, otros después, y claro, pero yo tampoco me pierdo en lo anterior, ¿eh? Coincido plenamente con Pablo que duele porque son pocos los recursos que llegan a las regiones, ¿ya? Y uno trata siempre de defender eso, que ha costado mucho, sobre todo en esta región, obtenerlo, pero bueno, hay que confiar en la capacidad que tenga el intendente, su equipo, los consejeros regionales, en movilizar ciertos los argumentos y poder revertir en algunos espacios esta situación, sobre todo pensando en lo que estamos hoy día, el tema de reactivación económica, el tema de, obviamente, combatir eficientemente lo que es el tema de la pandemia, y a seguir trabajando en esos puntos. Sí, perdón, Henry, en lo que tú decías entonces, solo para aclarar la información, la definición de qué se va a recortar es algo que todavía se puede negociar, ¿no? Mira, uno que estuvo ahí, que le tocó vivir estos temas, Sí. sí, siempre se puede negociar, o sea, siempre se puede conversar. Uno, si tiene argumentos, no sé, proyectos de arrastre, por ejemplo, ya, proyectos que sean priorizados por la región, siempre se puede conversar, se puede discutir. Eh, y en otras cosas no hay mucho que discutir. O sea, yo te digo, por ejemplo, si hay proyectos que hoy día no son de arrastre y no van directamente en relación a los puntos que te mencioné anteriormente, que son reactivación económica, pero que se vea hoy día el efecto, que no sea un tema que vaya directamente en beneficio de ya sea insumos para la salud o algún tipo de apoyo a lo que es hoy día el combate a la pandemia, son difíciles de defender, ¿ya? Te lo digo por experiencia propia. Nosotros, ¿cómo íbamos a defender que somos de promoción de exportaciones y que queríamos hacer una campaña, por ejemplo, de marketing del vino en Estados Unidos? No había por dónde, ¿ya? Esa plata para afuera, para el otro año, más adelante, ¿cachai? Entonces esas son cosas que ahí obviamente son en lo que se puede discutir, y yo creo que hoy día hay espacio. Bueno, ahí llegó Ricardo, también sabe de lo que es ir a pelear a Diprés y mandarse un frontón con esos caballeros, así que también puede después, más adelante, cuando se interiorice lo que estamos hablando, apoyar en esos temas. Yo creo que está interiorizado, ¿ah? Ricardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, pues, bien, había tenido un problema de conexión, pero ya estamos aquí conectados. Los aprovecho de saludar Pablo, Henry, Víctor. Ah, Ricardo. Está Pablo Díaz, que se tomó la radio, está en el estudio de la radio, Sí, quiere sentir ahí está de moda el tomarse los ejercicio de espacios. esta profesión. Sí. Yo pensé que Miguel Ángel había cambiado un poco de aspecto.
Ya, vamos. Sal de ahí, Ricardo. Claro. No dije O nos nada, metemos de no lleno dije en nada, eso. Por eso mejor salgamos de ahí porque... No va bien encaminado ese comentario. Claro. Siempre hay daños colaterales después. Siempre. Ricardo, bueno, para variar, imagínate, estamos hablando de problemas, digamos. Y, y a propósito de los recortes generales que han habido a los presupuestos y el efecto en las regiones, yo miraba las reacciones, yo decía, hay reacciones regionales también que apuntan hacia Hacienda en general. Veía, porque esta región tiene una condición que uno debiera poder tratar de hacer algún tipo de comparación que siempre es tan compleja de poder hacer, ¿no? Porque el tamaño de la economía, etcétera, todo ello que ya hemos hablado en algún rato, pero hay una condición que tiene que ver con esto de estar un poco aislada del centro, ¿no? O de las carreteras, digamos, ¿no? De las carreteras por donde pasan las grandes políticas nacionales, digamos. Entonces, este ramal, digamos, que esta condición de ramal, que es algo que a menudo aparece, digamos, nos termina por relacionar con otras regiones que tienen algún grado de aislamiento que les determina también. Yo estaba mirando lo de Arica, por ejemplo, que Arica se vio duramente recortada también. Ya dijimos las otras regiones del Biobío, etcétera, pero claro, pero son distintas, ¿no? Al final a nosotros nos puede terminar afectando más bien porque tenemos esa otra condición. Yo creo que hay que preguntarse también dónde va a afectar, y ahí entra, creo, en esta conversación en los fondos FIC, los fondos FRIL, a ver cómo lo ven ustedes, digamos, ¿no? Ricardo, partamos contigo. Sí, más allá de las comparaciones que uno puede hacer con otras regiones, digamos que yo diría que la primera unión tiene que ver con la relevancia del presupuesto regional respecto al PIB total de la región. Y yo creo que la región de Los Ríos es una de las regiones que es altamente dependiente del presupuesto público. Y en ese sentido yo creo que aquí no solamente hay que hablar de los recortes presupuestarios del FNDR, sino que también de lo que va a ocurrir probablemente con el presupuesto del MOP. Porque ambos presupuestos, que son tremendamente relevantes para el PIB regional, tienen un problema que no es el problema de siempre de la ejecución. Yo siempre discutí que a los gobiernos regionales no había que estarles leyendo la plana mes a mes por cómo ejecutaban el presupuesto. Pero en esta condición particular, donde la necesidad de la inversión pública es tan apremiante por el tema de empleo y el tema de reactivación económica, resulta clave que efectivamente tanto el gobierno regional como el MOP ejecuten su presupuesto de una forma mucho más rápida que lo están haciendo. Entonces, yo creo que hoy día lo que tenemos, más allá de la actitud centralista, que por supuesto eso es parte del anecdotario, yo creo que lo que es clave es la pregunta a ambas instituciones, al gobierno regional y al MOP. ¿Qué pasa que en este momento particularmente, que necesitamos tanto la inversión pública, no se estén tomando los resguardos para acelerarla de tal manera de evitar recortes presupuestarios? Yo creo que ahí estamos en un problema que es importante. Pablo Díaz lo ha dicho en un montón de ocasiones, respecto, por ejemplo, nomás por decir algo, los fondos que se aprobaron para el tema de reactivación económica hace ya 5 meses, y se demoran 5 meses en recién poder ejecutarlo. Ahí es imposible no decir que hay una debilidad gigante en el funcionamiento del gobierno regional, en los jefes de división y en la responsabilidad que le cabe al intendente César Asenjo, ¿no? Yo creo que hoy día lo más grave aquí del tema, más allá de la actitud centralista, yo creo que es casi limita con el abandono de deberes, que en un momento apremiante como este no se haga un esfuerzo pero sobrehumano por ejecutar el presupuesto rápido, porque de eso va a depender que haya empleo, de eso va a depender de que haya obras, de eso va a depender de que haya dinero circulante en la región. Entonces, yo no quisiera esconder el tema detrás del centralismo, porque yo creo que eso, insisto, es un dato de la causa, pero me parece que efectivamente raya en el abandono de deberes el hecho que no se estén ejecutando los presupuestos, tanto de lo que ocurre con el MOP como lo que ocurre con el gobierno regional. Pablo Díaz. Sí, tenía varios comentarios mientras escuchaba a Henry y ahora me sumo a de las cosas que dijo Ricardo. A ver, lo primero, cuando Henry dice que, claro, hay servicios que han subido el presupuesto, yo sí haría una diferencia, porque tú nombraste a Cercotec, y Cercotec efectivamente
uno puede ver que ha subido los recursos que está ejecutando, pero muchos de ellos son a través de fondos que le ha traspasado al gobierno regional. Entonces, volvemos a lo mismo. No vamos a tener más plata para que el gobierno regional le traspase fondos a Cercotec. Entonces, evidentemente, es correcto decir que hay servicios que tienen que subir el presupuesto porque tienen que ver con reactivación económica. En eso estamos todos de acuerdo. El punto es que la fuente sobre la cual están yendo a buscar recursos, lo mismo que pasa con ProChile, con Cernatur, con INDAP, con todos los que han ido a buscar recursos al gobierno regional, esa fuente se va a ver recortada y se va a agotar. Lo segundo, de nuevo retomo un tema que dije al final del programa pasado. En este famoso informe del Banco Central, dice que hay solo 3 sectores económicos que no han visto reducida su actividad. 3 sectores. Decíamos la minería, que en la región nada que hacer. Tenemos una minería de tipo artesanal, de oro y plata, y microempresario. Por tanto, ahí no hay mucho que meterle a cadenas de proveedores, etc. El sector financiero, yo personalmente lo he criticado muchísimo por su rol en la pandemia y en el apoyo que deberían haber entregado. Lo dejamos fuera. Y el tercero son los servicios públicos, ¿no? Entonces, si uno mira para esta región, los únicos 3 sectores de nuestra economía que hoy día tienen actividad y que por lo tanto pueden generar dinamismo a través de modificar o empujar las cadenas de valor, de estos 3 que tenemos, solo nos queda el sector público. Lo decía Ricardo, Henry también lo ha dicho muchas veces, nosotros dependemos muchísimo de la inversión que haga el sector público en la región. ¿Ya? Entonces, desde allí hay una obligación del sector público regional de asumir esa condición y de poner esos recursos dentro de la economía. Sobre los criterios que hablaba Henry, han sido evidentemente súper concretos. La DIPRES, Dirección de Presupuesto, para los que no conocen las siglas, son 2. Se van a aprobar todos los proyectos que hablen de salud, en general, obviamente, y de reactivación económica. Esos criterios siempre estuvieron. Pero sabes que había uno que yo no lo quiero dejar pasar porque implica que no es tan por encima esta conversación de que no, mira, nos recortaron porque le recortaron a todos. No es tan así. En marzo, Hacienda saca un decreto para todo el mundo en donde dice, cambian las reglas del juego. ¿Cómo se va a hacer? Los recursos que tienen las regiones, vamos, a Hacienda, pero no es que se los dejaran ellos. Cada región, cada equipo con sus intendentes, intendentas y jefes de división, tiene que entregar la caja al 30 de cada mes diciendo, estos son los compromisos que tengo de Lucas y estos son los compromisos que tengo proyectados. Si tú tienes equipos regionales funcionando como corresponde, no te pueden hacer ese recorte porque son recursos comprometidos. Si hay una cosa que en el Estado se respeta, son los recursos comprometidos. Siempre. Tú no le puedes recortar los recursos que están comprometidos porque ahí hay gente, hay contratos, hay licitaciones, todo lo que sea. Por tanto, desde marzo, que los equipos ya debieran estar planificando el gasto, no en virtud solamente de lo que está rendido, sino que lo que voy a hacer. Al 30 de cada mes, los equipos debían estar entregando esto. Y el último comentario que quiero hacer, insisto, para esta discusión también que tiene que ver de fondo, desde el recorte presupuestario y en este caso el impacto a la economía, es que es el comentario que leí por allí que hizo el diputado Flores, ¿no? Que Hacienda ya había dicho, como dices tú, hay que buscar la fuente y todo, pero lo hizo un diputado de la República, me lo voy a tomar de eso, que Hacienda ya había advertido a las regiones, es decir, ojo con la ejecución presupuestaria, porque desde allí nosotros vamos a empezar a tomar este tema de aquello que veamos que no van a ejecutar, me lo tomo, porque si también me pongo como abogado del diablo, también es bastante obvio, ¿no?, de que si yo estoy administrando recursos para todo un país, yo diga, bueno, ¿quién no va a ser capaz de ejecutar? Evidentemente me puedo traer estos recursos y ponerlos en otra parte en donde los van a ejecutar. Entonces, de nuevo volvemos a que no nos quedemos solamente con el número que se recortó, sino que igual uno tiene que ir un poquito a las razones por las cuales se recortaron estos recursos. Henry Surmendi. Sí, claro. De todas maneras hay una correlación en la proyección de gasto que lleva cada una de las regiones y claro, en donde yo voy a aplicar la tijera. Ahí no hay que discutir mucho en ese sentido. Yo solamente quiero
quiero, ¿cómo es que se llama? Resaltar, o sea, recalcar el tema, ¿ya? Este es un tema que sabíamos que se venía, algunos servicios públicos los sufrimos antes, otros después, ¿ya? Eh, a mí me gustaría revisar y analizar los datos de llegada de recursos a la región, ¿ya? Ahora con todo este tema de transferencias directas que se están haciendo, bonos y un montón de temas más, me gustaría ver o analizar, ojalá, he estado tratando de conseguirme esos datos, todavía no los tengo, ¿eh? Para ver cuánto, porque todo este recorte, ¿por qué se hace? Todo este recorte se hace porque, claro, vamos a redestinar, vamos a empezar a hacer uno de los temas que se venía alegando mucho, ¿cierto? El tema de transferencias directas, que llegue directamente a la gente los recursos, ¿ya? Entonces, a mí me gustaría analizar esos datos, ¿ya? De cuánto va a ser el recorte, cuánto se nos ha recortado, cuánto de esto está llegando directamente a las regiones, y no perder de vista que aquí finalmente lo que está pasando es que hoy día los ingresos por crecimiento, ya lo dijo Pablo, el informe de cuentas nacionales, de verdad uno lo ve y da susto. 14% de disminución del Producto Interno Bruto, yo diría que la peor crisis que hemos tenido en los últimos 30 años económica, disminución del 40%, creo que va en el 45% de la recaudación fiscal, solo analizando los datos del impuesto al valor agregado, del IVA, ¿ya? Aumento en la tasa de desempleo, bueno, los números son complejos, entonces, claro, esto es como la economía básica. Si hay que tomar medidas, vamos a ajustar el presupuesto, vamos a recortar donde podamos recortar y vamos a redistribuir. Y insisto en lo anterior, yo no voy aquí a no negar mis raíces, duele que sea el presupuesto de la región el que sufra, yo esperaba que no se hiciera, y obviamente las razones de por qué algunas regiones más y otras menos, esos son temas que, claro, ahí hay que analizarlos, y los que sean los responsables van a tener que explicar el por qué sí y el por qué no, pero no hay que perder de vista el escenario, el contexto actual, y claro, como decía Gabriel García Márquez, Crónica de una muerte anunciada, se veía venir que iba a haber un apretón fuerte de cinturón, y claro, duele que sea al presupuesto de la región, presupuesto, cierto, que nosotros podemos tomar decisiones, pero claro, ahí hay que buscar las razones y hay que buscar los ajustes, y ojalá las soluciones sobre todo a los proyectos importantes que van a quedar sin financiamiento. Sí, sigamos conversando, Ricardo Millán. Sí, yo creo que tiene hartas aristas a las que hay que atender con el proceso. Yo creo que una arista de futuro que a mí me tiene muy preocupado tiene que ver con lo que va a ser el presupuesto 2021. Porque el tamaño de los presupuestos regionales respecto a los presupuestos nacionales es bastante bajo. Ustedes saben que uno de los temas que tiene, una de las dificultades que tiene el desarrollo de las regiones es la subinversión en regiones, o sea, se concentra mucho la inversión. Por ende, uno también puede entender... Ricardo, ¿de cuánto estamos hablando? Porque la gente cuando lo escuche en la casa vea la diferencia. ¿Cuánto es el presupuesto regional y cuánto es el presupuesto sectorial? Que tú lo sabes. Lo que se gasta directamente por presupuesto regional es el 16%. Eso es el presupuesto regional. Los sectoriales dependen mucho porque va dependiendo de cómo se van ejecutando las obras, y en general las grandes obras tienen un impacto macroterritorial, por ende no estamos hablando de... Es difícil dejarlas exclusivamente en una región. Un puente sí, tú puedes tenerlo en una región, pero en general un puente comunica una carretera, entonces pasa algo distinto con los presupuestos de salud, que son equivalentes a la cantidad de personas, pero en términos de las platas de ejecución directamente regional es el porcentaje. Entonces, claro, uno espera que los recortes, uno siempre espera que en crisis haya recortes y espera que tengan algún tipo de racionalidad. Pero a mí me preocupa que cuando se plantea el presupuesto 2021, que se está planteando como un presupuesto de hoja en blanco, cosa que a mí siempre me pareció una muy buena idea, tener presupuestos de hoja en blanco. O sea, eso quiere decir es que lo que se acostumbra normalmente es que uno tiene un presupuesto de un año y según cómo ejecutaste, después te suben un poquito, te bajan un poquito.
y se fluctúa, qué sé yo, nosotros venimos fluctuando entre los 45.000 y los 48.000 millones de hace bastante tiempo, reales. Entonces uno espera que, creo que algo que se escucha lo que decía Henry, que cuando uno va a hacer las discusiones presupuestarias, en general la gente del Ministerio de Hacienda te da bastante poca pelota. Ellos tienen más o menos claro la plata que te van a asignar. Es un saludo a la bandera que uno hace. Van los cores, uno arma siempre como alguna faramaya ahí para pactar, digamos. Yo estuve hablando ayer con un ex subsecretario de Hacienda que planteaba los temas regionales y todo. Yo le dije, mira, la verdad es que cuando tú eras subsecretario, a mí me pasó lo mismo cuando defendí el presupuesto. Así es que yo creo que el centralismo está arraigado en todos los sectores políticos. No es patrimonio de este gobierno, es patrimonio de los distintos gobiernos. Pero lo que ocurre ahora es que se ha planteado la idea del presupuesto en blanco, es decir, que efectivamente el presupuesto 2021 no va a ser una continuidad de los presupuestos, sino que va a ser una revisión de los presupuestos de acuerdo a la condición económica del país. Visto así, es una tremenda oportunidad porque uno podría hacer un muy buen anteproyecto regional de inversiones, ponerse bien la mano en el corazón de lo que va a necesitar, lo que puede ejecutar, lo real, las deudas que tiene para atrás, y hacer un presupuesto que capaz que incluso no fuese muy favorable. Sin embargo, en este contexto de la baja presupuestaria de ahora, me cabe toda la duda si más bien lo que va a ocurrir es que esta hoja en blanco va a ser una carta abierta para que el Ministerio de Hacienda disminuya los presupuestos regionales. Y diga, bueno, efectivamente, como hubo problemas de ejecución y efectivamente como está la crisis en el país, entonces hagamos un recorte profundo e importante en los presupuestos de las regiones. Esa es la lista de futuro. Luego hay una lista política actual y que tiene que ver me quiero hacer cargo de algo que yo preferiría no haberlo escuchado nunca, pero aquellos que dicen que efectivamente aquí lo que hay es un intento de recaudar caja para dejar plata para el próximo año porque es un año electoral. Es una lista que me parece espantosa en los momentos de crisis, pero la verdad que hoy día tampoco me parece algo que yo pueda descartar de un minuto a otro, porque efectivamente viene un año electoral y me imagino que el gobierno, con la baja aprobación que tiene, tendrá algún tipo de tensión que podrá querer solucionar con recursos adicionales el año 2021. Esa es la lista más política. Y lo tercero es una preocupación que tiene que ver con que, ya que va a haber elección de gobiernos regionales, lo clave que es que los equipos técnicos, y no me refiero a los funcionarios, me refiero a los equipos técnicos que se hacen cargo de los aparatos directivos de los gobiernos regionales, sean de primera clase. Yo creo que eso es un tema clave. De lo contrario, va a ser muy difícil administrar una región para un gobernador, para un nuevo gobernador, si no tiene la claridad de que sus jefes de división son gente que tienen todas las competencias, toda la rapidez, toda la eficiencia para poder efectivamente hacerse cargo de una ejecución correcta de los recursos. Yo creo que ha sido bastante recurrente la queja de los consejeros regionales de la ausencia del intendente particularmente y de parte del gobierno regional. Tuvieron diferencias importantes con la división de fomento de industria, en algún minuto bloquearon el presupuesto, porque parece que hay dificultades importantes en la forma de trabajo de los jefes de división del gobierno regional. Y ahí también nos llamó la atención súper importante. Si nosotros transversalmente no hacemos fuerza para que todas las fuerzas políticas, todos los candidatos aseguren que los jefes de división tienen que ser contratados por alta dirección pública, de tal manera que aseguremos tener profesionales de primer orden ahí, nos estamos metiendo en un problema, porque no se trata de cambiar los funcionarios de un gobierno por funcionarios de otro gobierno o por funcionarios traídos de confianza de un gobernador electo. Se trata de asegurar que vamos a tener en la capacidad administrativa de los gobiernos regionales, cuando haya elección de gobernadores, las mejores personas con las mejores competencias posibles, y que eso permita, dándole flexibilidad por supuesto al gobernador, pero que permita que no tengamos que pasar estos altibajos de ejecución presupuestaria porque o no saben los procedimientos, o se toman su tiempo, o hacen jugarretas políticas respecto a que abren y que no abren, porque están negociando con un determinado alcalde o no, sino que efectivamente aseguren sobre un presupuesto marco hecho a comienzo de año, o sea, a final del año anterior, aseguren que efectivamente los recursos se van a gastar y se van a gastar correctamente. Henry Azurmendi. Sí, solo un dato de la causa. A nosotros ya, por ejemplo, nos solicitaron, Ricardo, todo el tema del ARI Propir, ¿ya? Entonces, se está trabajando en esa propuesta, al menos nosotros en ProChile ya lo hicimos, también en el gobierno regional ya nos solicitaron eso.
Entonces, igual el ejercicio este de partir desde cero es un ejercicio que sí, yo creo que se va a hacer, pero yo creo que es un tema más de vamos a priorizar, vamos a ir generando acciones mucho más concretas, al menos lo que nosotros a nivel ministerial fuertemente se nos ha pedido es el tema de reactivación económica, todo el tema de centrar esfuerzos en apoyar pequeña y mediana empresa que mueva la aguja en el sentido del crecimiento, que retenga empleos, ojo, ¿ya? Que un tema lo mencionamos al principio. Entonces, se está trabajando al menos en el tema del ARI Propir. Yo creo que eh, no es que tenga mis dudas, pero a mí me cuesta entender cómo va a funcionar esa definición de presupuesto a foja cero o desde cero, ¿ya? Igual hay mucho proyecto de arrastre, mucha iniciativa, mucho gasto operacional que se tiene que incluir. Entonces ahí igual me queda mi duda, sobre todo procedimental, cómo se va a llevar esto adelante. Y claro, obviamente eh, los servicios públicos que tengan más atingencia a las prioridades que se van a ir dando, creo yo van a tener mayor posibilidad de acceder a nuevos recursos. Y obviamente ahí, claro, está la pega del gobierno regional en esta elaboración del ARI Propir, y el otro año de ir a recuperar recursos y a ser eficiente en la presentación del presupuesto, ¿ya? Solo ese comentario se me vino a la mente después de escuchar a nuestro amigo Ricardo. Digamos, digamos que el ARI es el anteproyecto regional de inversiones Sí, y el PROPIR, si ustedes es un programa, ¿no? De lo mismo. sí, Henry, es como la segunda derivada ya cuando tú defines lo que es el anteproyecto, ya pasas al proyecto propiamente tal. ¿Mm? Es lo que aprueba finalmente la Hacienda para transferir los recursos a los distintos servicios públicos y al gobierno ujú. regional. Nos queda un minutito. Yo quería escucharlos también. Quedan algunos temas. Salió finalmente el tema del crecimiento económico, que es otro gran asunto, digamos. Y si uno lo lleva a las regiones, habría que pensar también cómo crecen las regiones o cómo crece la economía de las regiones, que es una pregunta abierta, digamos, en términos no solamente de los índices, que tampoco nos benefician mucho, digamos. O sea, yo miraba que las regiones que crecen en rigor, en el periodo del año pasado nomás, la región de los lagos es una de las que efectivamente tiene un impacto mayor su crecimiento económico. Y tiene que ver con, claro, la industria pesquera, pero no solamente con eso, digamos, sino que también con otras cosas. Nosotros no ganamos por ningún lado, pareciera, digamos, pero me parece que quedan abiertas ciertas preguntas todavía para la próxima conversación. Hagamos una Mira, vuelta final, Pablo. hoy día nosotros ¿Sí, tenemos Henry? una reunión a ver si la próxima semana lo puedo traer acá. Estamos trabajando con el INE, eh, INE a nivel regional. Bueno, Ricardo sabe que por, por deficiencia profesional siempre a mí me ha gustado tener los datos a la mira y ojalá datos regionales. Entonces, con la Comisión Regional de Estadística, o sea, ¿cómo se llama, Ricardo? Comisión Regional de Estadística, un espacio que se creó con los distintos servicios públicos. Le pedimos al INE que hace un par de meses atrás que elabore un documento con indicadores regionales con los que tengamos, ¿ya? No solamente el de exportaciones que yo aquí les he comentado, sino que, no sé, el tema índice de consumo en supermercados, ¿ya? De gasto en educación, una serie de datos de construcción, de aprobación de permisos de construcción. Así que a ver si es que la próxima semana traigo como que se llama un avance de lo que se pueda sacar, porque creo que ahí hay información también que nos permite ir dilucidando. Claro, compararnos con la región de los lagos es abismante ya y da susto. Claro. Yo ya les dije, nosotros exportamos 700 millones de dólares y ellos exportan 6.500. Ya ahí quedamos asustados. Pero hay otros datos que yo me gustaría analizarlos y compartirlos con ustedes. Espero la próxima semana traerlos. ¿Mm? Perfecto.
Gracias, Henry. Pablo. Ahora sí. No, para cerrar nomás un aviso económico. Después de muchos meses, A ver. ya hay una línea abierta de los recursos del gobierno regional que se traspasaron a Fomento de los Ríos. Así que a todos los que nos escuchan, pequeños, medianos empresarios, está abierto el programa de apoyo a la reactivación, el PAR, que, bueno, entrega 3 millones de pesos, 5 financiamientos, o sea, el 100% de subsidio. Y ya está abierto de manera de ventanilla abierta, así que ya que costó tanto que saliera, aprovecharlo y meterse a fomentolosríos.cl. Ahí está Hay otro más. inmediatamente. El Pablo, Cercotec todavía no ¿abrió está otro más? abierto. Cercotec ya abrió, va a volver a abrir. Eso era lo otro que iba a decir, que también va a haber una línea más o menos similar que va a abrir pronto en Cercotec. Pues van a ser ventanas como intermedias, así que ahí hay No, un par de pero el apoyos. día lunes se abrió otro que es un poco más grande para mediana empresa, pequeña y mediana empresa, que hasta 20 millones Ah, sí, el Activa. de la activa. Ahí está el otro. El Activa Impulsa Valdivia también está ya con recursos del gobierno regional. Ese financia hasta 20 millones de pesos, un Sí, 75% del proyecto, también con un enfoque de reactivación un poco pensado en mediana empresa, reactivos. La idea es que si tienen gasto en capital o incluso quieren abrir una nueva línea de negocios, con eso se podría financiar. ese financia sin inversiones. Ah, bueno, y lo otro que estamos otra vez en semana de Consejo Regional, medio frenados con fomento productivo, por lo mismo que comentábamos antes, que decía Ricardo, del tema de la relación con la división. Ahí estamos viendo el tema del proyecto y tratando de apoyar desde ese lado para que las cosas que se quieren aprobar, que sepamos que se van a ejecutar pronto y no en 5 meses más. Pero para quienes ojalá que tengan un tiempo, mañana el plenario siempre es público y se puede ahora acceder por YouTube, ¿no? del Consejo Regional. Eso. Perfecto, gracias, Pablo. Ricardo, Sí, primero tengo una pregunta esencial. Si Lavín es a ver. socialdemócrata, Henry Surmendi es como del PCO, ¿no? Más o Digo menos. yo, Yo creo que No me, es Comandante ultra. Henry. Así como- no me coloquen aprietos, amigos. ¿Ya? Se le había ido ese no, tema, eso. sí, Después, estaba guardado. la próxima semana yo le quiero preguntar a Henry Surmendi que si está por el apruebo o por el rechazo de la nueva constitución, que me parece que para entrar al debate ya que estamos encima. Eh, pero los que creemos que efectivamente hay que crear una nueva constitución en Chile y que esta sea completamente democrática, decir que ojo que en la discusión que va a venir, o sea, primero que nada, que todos nos movilicemos por el apruebo para que efectivamente podamos construir una nueva constitución y luego que esa nueva constitución tenga un tinte regionalista, o sea, que efectivamente cambie el trato, porque todo lo que estamos hablando un poco de que me sacaron el presupuesto, que me pusieron presupuesto, yo espero que eso lo podamos cambiar cuando hagamos una nueva constitución. Y lo último, aprovechar de dejar instalado un tema a propósito de los presupuestos regionales. Los presupuestos regionales son compensatorios. Eso quiere decir que si a ti te va mal, el Estado central te pone plata para que a ti no te vaya mal. Pero yo creo que hay que avanzar hacia presupuestos regionales que tengan un componente compensatorio, es decir, solución de problemas, pero también un componente de promoción. Es decir, ya que a usted le ha ido bien, que le siga yendo bien en los determinados temas y le apoyo con presupuesto para eso. Porque cuando usted hace la comparación con la región de los lagos, están haciendo como esta clásica trampa de que crecimiento económico es igual a desarrollo. Cosa que yo cuestiono profundamente. Yo creo que los índices de desarrollo humano de la región de los lagos son bastante cuestionables. Claro, crece económicamente, tiene hartas exportaciones, pero finalmente es un lugar donde la inequidad territorial, la pobreza pampea. Y yo creo que en ese sentido la región de los ríos es más sana, a pesar de ser más pequeña. Pero si yo voy a tener siempre presupuestos que lo que fomenten es el desarrollo económico vía crecimiento, no voy a tomar en cuenta lo que yo creo que son las fortalezas de la región de los ríos, que son justamente algunos factores ligados más bien al desarrollo humano y a la calidad de vida. Así que dejar sentado ahí, a ver si en algún minuto podemos también darle una vuelta a lo que significa la posibilidad de un proceso constituyente en adelante y que entremos un poquito en esa materia que ya se nos viene completamente encima. Me parece, queda agendado, o sea, de hecho hay elementos que el mismo Ricardo decía, o sea, como hay una entrada regional a un cambio que es institucional del país, digamos, eso ya puede ser un tema,
Yo sé que hay algo de reflexión al respecto, pero no ocupa el espacio, obviamente, ni de las campañas, ni tampoco quizá de la información nacional. O sea, falta que los actores regionales aparezcan activos respecto de ello, ¿no? Respecto de la demanda por inclusión en la toma de decisiones, en la gestión de recursos, etcétera, de las regiones. Así que con ese compromiso nos quedamos, queridos amigos. Henry, Pablo, Ricardo, nos reencontraremos en territorios sostenibles. Listo, que estén muy bien. Gracias. Vale, Muy lo bien. espero en mi casa. Bueno, Cuando puedan, gusto. vienen aquí al Chau. estudio. Chao. Nos vemos. Bien, pues nos quedamos con nuestro conductor central allí en los estudios. Adelante, estudios. Chao, chao. Chao, nos vemos. Que estén bien. Universidad Austral de Chile. Calidad y compromiso público. Construyendo educación superior desde las comunidades